con todos, mi nombre es Gabriela Mera y vamos a empezar a hablar sobre un tema que actualmente sigue siendo muy controversial, como lo es el consumo de alucinógenos. Para empezar, las drogas alucinógenas, conocidas también como psicodélicas, son sustancias que al ser consumidas provocan alteraciones en el funcionamiento neuroquímico del cerebro. Pueden generar una percepción diferente del tiempo y del espacio, pero su principal característica es inducir en trance y en estados alterados de conciencia en el individuo que la consume. Estas además son capaces de provocar distorsiones perceptivas, cambios en las sensaciones, en el pensamiento, en la autoconciencia y además en las emociones. Algunas de estas sustancias son la marihuana, el LSD, el DMT, los hongos alucinógenos, la salvia, la psilocibina, entre otros. Ahora bien, para entender lo que provocan los alucinógenos, primero tenemos que remarcar la diferencia entre ilusión y alucinación. Una ilusión es aquella percepción alterada por los órganos sensoriales. Por otro lado, una alucinación es algo sin fundamento físico, es decir, la alucinación es imaginario, creado por el efecto del alucinógeno. Por ejemplo, si bien la marihuana no provoca alucinaciones, esta provoca ilusiones, ya que la marihuana influye en el funcionamiento de los órganos sensoriales. En cambio, el LSD, el DMT, los hongos alucinógenos y demás sí provocan alucinaciones, ya que se visualizan objetos, personas y lugares irreales. ¿Cómo reacciona una persona al consumir un alucinógeno? Es importante mencionar que no todas las personas reaccionan de igual manera al consumirlo. Algunas personas pueden perder el control o desconectarse del todo de su cuerpo y del ambiente que los rodea. Los efectos suelen ser variados, de acuerdo a cada persona, a la droga que se consuma y a la cantidad consumida de la misma. ¿Qué tipo de factores influyen en la experiencia del consumo de alucinógenos? Son varios los factores a tomar en cuenta: la dosis consumida, el estado de ánimo, el entorno, el estado físico en el momento del consumo, la personalidad, la sensibilidad e inclusive las expectativas puestas en la experiencia alucinógena pueden influir en el efecto que estos puedan causar. A diferencia de otras drogas psicoactivas como los estimulantes y los opioides, los psicodélicos no se limitan a inducir estados de ánimo ordinarios, sino que más bien provocan estados cualitativamente diferentes. La experiencia es a menudo comparada con estados como el trance, la meditación y los sueños. Mi nombre es Alexandra Valencia. Y mi nombre es Daisy Quilumba. A continuación, nosotros les vamos a hablar sobre los efectos fisiológicos a nivel cerebral y corporal causados por el consumo de drogas alucinógenas. Antes de empezar, es importante entender que las drogas producen sus efectos debido a la interferencia de esta en las sinapsis químicas entre neuronas, afectando así a los procesos de comunicación neuronal, principalmente bloqueando autorreceptores, lo que produce una concentración anormal de neurotransmisores en el espacio sináptico. ¿Cómo se produce esta interrupción en la sinapsis? Básicamente, las drogas tienen una composición química que puede traspasar la barrera hematoencefálica cerebral. Por ende, las drogas, al traspasar esta barrera, bloquean los autorreceptores de las neuronas postsinápticas, lo que produce una concentración anormal de neurotransmisores en el espacio sináptico. En cuanto a los alucinógenos, la mayoría de estos provienen de plantas que contienen compuestos químicos como la mescalina, la psilocibina y la melatonina. Estas sustancias son similares a la serotonina y producen sus efectos alterando el funcionamiento normal del sistema serotoninérgico. Es muy importante entender el rol de la serotonina en el consumo de alucinógenos, ya que ésta está involucrada a todo efecto producido por las drogas. La serotonina en sí tiene diversas funciones en el sistema nervioso como el sueño, la memoria, la atención, la conducta, el estado de ánimo, entre otras. En cuanto a la relación entre este neurotransmisor y las drogas alucinógenas, se ha evidenciado que la concentración excesiva de serotonina en el espacio sináptico puede causar alucinaciones. Por otro lado, la dopamina, al igual que la serotonina, está muy relacionada con las drogas. Este neurotransmisor es esencial en el proceso de producción de placer.
En un momento se pensó que las oleadas de neurotransmisores de dopamina producidas por los alucinógenos eran la causa directa de la euforia. Pero varios científicos consideran que la dopamina tiene más que ver con la repetición de las actividades placenteras que con la producción directa del placer. Entonces, para explicarlo de mejor manera, las drogas, o en este caso los alucinógenos, no son los directos responsables de producir los efectos psicodélicos, ya que los propios neurotransmisores son los que inducen tales efectos. Eso quiere decir que la función de los alucinógenos es influir e interponerse en estos procesos comunicacionales de neuronas y por ende causar la concentración excesiva de neurotransmisores en el espacio sináptico, lo que produce los efectos alucinógenos. Por ejemplo, algunos alucinógenos, como la marihuana, tienen la capacidad de activar neuronas, ya que su estructura química es similar a la de los neurotransmisores natural del organismo, permitiendo así que se adhieran a las neuronas y se lleguen a activar. Si bien esta droga interpreta las sustancias químicas propias del cerebro, esta no activa las neuronas de la misma manera que lo hiciera un neurotransmisor natural, generando así que se envíen mensajes anormales a través de la red. Además, corporalmente se sabe que la marihuana afecta a una gran cantidad de hormonas como los estrógenos, la testosterona y las hormonas de crecimiento. Dicho esto, todos tenemos un sistema endocannabinoide, ya que es la red de neuronas localizadas en el cerebro de los mamíferos en los sistemas nervioso central y periférico, los cuales son responsables de una gran cantidad de funciones corporales como el apetito, la sensación del dolor o el humor. Pero este sistema endocannabinoide comparte una relación muy importante con el sistema endocrino, ya que hace que el cannabis sea un analgésico eficaz. Por otro lado, le tenemos al LSD, que es un alucinógeno que interactúa con el sistema de las neuronas serotoninérgicas, aumentando el nivel de serotonina en el nivel del locus y los núcleos del ráfeo. El locus coeruleus, LC, es una pequeña estructura neural en el puente en la proximidad del cuarto ventrículo, formada en su mayor parte por neuronas noradrenérgicas, que activan además muchas regiones del cerebro como el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo, la corteza cerebral y el hipocampo. Y por último, y probablemente el alucinógeno por excelencia, el DMT. El DMT es una sustancia, el cual es el principal componente de varios alucinógenos, como la ayahuasca y el San Pedro. Asimismo, la importancia del DMT va más allá de las drogas, pues la sustancia se encuentra naturalmente en la glándula pineal del ser humano. ¿Cuál sería la función de esta sustancia en el cerebro? Como ya se mencionó anteriormente, todo alucinógeno influye en el funcionamiento neuroquímico del sistema nervioso. Por ende, el DMT no es la excepción, ya que al igual que el LSD, bloquea a los autorreceptores de la serotonina, produciendo una concentración masiva de serotonina en el espacio sináptico. Y ya que la serotonina está relacionada con las funciones oníricas, el DMT está directamente relacionado con los sueños. Es más, el investigador Jesse Callaway descubrió la posibilidad de que el DMT esté relacionado con las alusiones oníricas. Esto quiere decir que tiene relación con los sueños que tenemos mientras dormimos. En cambio, Greg Struyman señaló que el DMT podría estar vinculado con experiencias cercanas a la muerte. Ahora, una vez detallados estos procesos químicos de estos alucinógenos, es importante recalcar que el consumo excesivo de estos alucinógenos puede a veces llegar a alterar varias estructuras en nuestro cerebro, las cuales son necesarias para las funciones tanto vitales del sistema nervioso central y periférico respectivamente. Primeramente, los ganglios basales. Los ganglios basales, al estar constituidos por un nodo denominado como circuito de recompensas del cerebro, se ven afectados a veces, ya que el consumo de tales alucinógenos genera mucha hiperactividad por dicho circuito, pero cuando la presencia de este se reitera, el circuito se empieza a adaptar y disminuye su sensibilidad ante tal alucinógeno, la que produce una mayor tolerancia a dicha sustancia. A su vez, estas estructuras tienen una función importante en la motivación y el placer, es decir, los procesos alucinógenos con el sistema se pueden relacionar con el sistema dopaminérgico. En segundo lugar tenemos la amígdala.
La amígdala en este caso también se ve afectada por los dichos alucinógenos, ya que ésta cumple una función en las sensaciones como la ansiedad, la irritabilidad, la inquietud, las cuales son tales características de la abstinencia. En tercer lugar tenemos a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal también es una de las partes del cerebro las cuales se ven afectadas por los alucinógenos, ya que esta está orientada a la manera de pensar, la manera de planificar, la manera de tomar decisiones y controlar varios de nuestros propios impulsos. Es decir, que la capacidad de desarrollar las funciones correspondientes de la corteza prefrontal también se puede ver afectada por el frecuente consumo o excesivo consumo de los alucinógenos. Cabe recalcar que también la corteza prefrontal es conocida por alcanzar la madurez a muy tarde edad. Es por eso que lo que implicaría que los adolescentes sean los más vulnerables al recibir el excesivo consumo de los alucinógenos. Bueno, en resumen, si bien los alucinógenos son menos perjudicables para la salud que para otras drogas, que lo que nos puede causar distintas drogas. El consumo excesivo de estos puede producir cambios neuroquímicos y funcionales en el sistema nervioso, ya que provoca una gran concentración masiva se podría decir, de algunos neurotransmisores como es la dopamina y la serotonina, las cuales tanto a corto como a largo plazo suelen tener varias consecuencias a nivel cerebral. Entonces, asimismo, a nivel funcional pueden darse problemas debidos al desajuste neuroquímico, el cual se produce, por ejemplo, en la motivación, podría ser en la memoria, hasta incluso en el control cognitivo. Hola, mi nombre es Víctor Hugo y les voy a hablar sobre el potencial adictivo de los alucinógenos. Cuando se habla de adicción, normalmente se parte de los criterios de dependencia a sustancias psicoactivas, dado que además en las adicciones, sean o no con sustancias, se crea el fenómeno de la tolerancia. Dicho esto, la adicción se clasifica en fisiológicas y en psicológicas. ¿Qué es la adicción fisiológica? La adicción fisiológica aparece debido al consumo continuo de la droga, y cuando el cuerpo no la recibe, suelen aparecer temblores, mareos, taquicardia, alucinaciones, lo que implica que el organismo no funciona con normalidad. ¿Y la adicción psicológica? La adicción psicológica se la define como la necesidad de consumo de una sustancia que se manifiesta a nivel de pensamiento, emociones o ante una situación estresante. En este caso, no existe dependencia física, no se desarrollan receptores a nivel neuronal para la acción de la sustancia adictiva. ¿Y cuál es la diferencia entre uso y abuso de una droga? El uso de una droga se entiende como el consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el individuo, o éste no las aprecia. Este tipo de consumo es el más habitual cuando se utiliza una droga de forma espontánea. El abuso se da cuando un uso continuo a pesar de las consecuencias negativas derivadas del mismo. La dependencia surge con el uso excesivo de una sustancia que genera consecuencias negativas significativas a largo plazo, de un amplio periodo de tiempo. Otro concepto relevante es el potencial adictivo de una droga, entendido por él mismo la tendencia que tiene una sustancia de producir dependencia en aquellos que la usan. Así, por ejemplo, en el que se refiere a las drogas legales, el tabaco tiene un alto poder adictivo, ya que el fumador no puede controlar su consumo ni fumar con moderación, excepto en raras excepciones. En cambio, la mayor parte de los consumidores de alucinógenos sí pueden controlar su consumo y no ingerirlo nuevamente durante días o incluso semanas. ¿Y la marihuana genera dependencia? Sí, la marihuana puede generar dependencia. Por general, la dependencia psicológica, ya que no se ha comprobado aún la marihuana provoque dependencia o adicción fisiológica. Ahora cabe mencionar que el consumo habitual de cannabis durante largos periodos de tiempo se asocia a las alteraciones neuropsicológicas relacionadas con los procesos
de atención, amnesia y de velocidad de procesamiento de la información, así como dificultades psicomotrices. Algunos estudios señalan que estos déficits se normalizan progresivamente tras el abandono del consumo, llegando prácticamente a su nivel normal en torno a las 4 semanas de abstinencia. Otro alucinógeno, y quizá el más conocido, es el LSD, el cual genera directamente alteraciones en los sentidos, los colores, los olores, los sonidos y otras sensaciones que parecen intensificarse agudamente. En algunos casos, las percepciones sensoriales pueden combinarse en un fenómeno llamado síntesis, en el cual la persona parece sentir los colores y ver los sonidos. Generalmente, alucinaciones por grandes periodos de tiempo, que pueden llegar a durar horas. ¿El LSD genera tolerancia? Sí, los usuarios de LSD rápidamente desarrollan un alto grado de tolerancia a los efectos de la droga, después de un uso repetido. Necesitan dosis cada vez mayores para lograr los efectos similares. El LSD también produce tolerancia a otras drogas alucinógenas, como la mescalina y la psilocibina, pero no a las drogas como la marihuana, las anfetaminas y al PCP, que no actúan directamente sobre los receptores de serotonina afectados por el LSD. La tolerancia al LSD dura poco y se pierde si el usuario deja de usar la droga varios días. No hay evidencia que el LSD produzca síntomas físicos de abstinencia cuando se discontinúa el uso crónico. El LSD no se considera una droga adictiva, ya que después de su uso y en el periodo de abstinencia no hay un impulso de búsqueda hacia esta. Finalmente, el último alucinógeno que me pareció adecuado mencionar es la ayahuasca, que cabe mencionar, ya se hablará más adelante de su principal componente. La ayahuasca es una planta alucinógena muy conocida y utilizada por distintas culturas indígenas. Este alucinógeno no genera adicción fisiológica, ya que no se ha demostrado que tenga potencial adictivo. Además, algunos estudios han demostrado que el aspecto gustativo de la ayahuasca es un factor para que ésta no sea adictiva. Es decir, su sabor juega un rol importante, ya que es desagradable al punto de causar vómito o sensaciones desagradables. Por todo lo dicho, el uso excesivo o no controlado de alucinógenos es peligroso por su toxicidad y poder de envenenamiento. Sin embargo, como se dijo anteriormente, hay que identificar el tipo de adicción que causaría el consumo de alucinógenos, la que la mayoría de estos ni siquiera produce una adicción psicológica. Hola, mi nombre es Tomás Roberts y para ir concluyendo con este tema relacionado al consumo de drogas alucinógenas, es importante mencionar unos cuantos datos finales. Cabe mencionar que en esta sección se va a hablar sobre los aspectos que suelen ser considerados como positivos y negativos dependiendo de la persona. Para hacer esto, vamos a clasificar en dos grupos los aspectos que suelen ser considerados negativos y positivos respectivamente. En primer lugar, se mencionarán tres aspectos principales del grupo de los aspectos considerados como negativos y, por último, se concluirá con los aspectos considerados como positivos, mencionando dos aspectos principales en este grupo. Dicho esto, vamos a empezar por el primer grupo. Todo lo expuesto anteriormente por mis compañeros es sumamente importante para entender algunos de los aspectos considerados como negativos del consumo de alucinógenos, no solo por los efectos fisiológicos que pueda causar en el sistema nervioso central y periférico respectivamente, aunque de igual manera ya llegaremos a tales efectos fisiológicos. Para empezar a analizar dichos aspectos del consumo de alucinógenos, tenemos que analizarlo de manera macro. ¿A qué te refieres con analizarlo de manera macro? Me refiero a que iniciaremos por el aspecto social que tales drogas conllevan. Los alucinógenos no son legales en la gran mayoría de países, incluyendo el Ecuador. Si bien el consumo de alucinógenos está presente en la sociedad, este sigue siendo ilegal, por lo que es mal visto y constituye un tema tabú. Por un lado está el aspecto legal. Si bien fueron prohibidos a base de la guerra de Vietnam y los intereses políticos de dicha época,
Es muy importante mencionar la legalidad de un producto, ya que, al ser prohibido, implica que la persona que consuma dicha sustancia corre el riesgo de ser juzgada por la justicia de un país. Más allá del análisis del daño per se a la persona, la ley se enfoca en la consecuencia jurídica que deriva en una conducta contraria a la tipificada, que en este caso sería la prohibición del consumo de drogas. En relación a esto, el hecho de que los alucinógenos sean ilegales, pero aún así consumidos por varias personas, automáticamente involucra al narcotráfico y a la manipulación humana de las personas en estas drogas. ¿A qué te refieres con manipulación humana? Es muy común que las drogas ilegales sean manipuladas por sus vendedores, lo que modificaría la química y, por ende, el efecto de la droga, o en este caso, el alucinógeno. Por ejemplo, la anfetamina es una droga que suele ser mezclada con otras drogas con el objetivo de causar adicción, ya que la anfetamina tiene un alto índice de adicción, lo cual indirectamente implicaría un comprador constante y ahorrar el producto puro en sí, lo cual genera una mayor ganancia para los vendedores. De igual manera, a la marihuana se le suelen agregar gasolina y otras sustancias para que se comprima y mantenga. A esta marihuana se la conoce comúnmente como creepy. Entonces, la legalidad de los alucinógenos es sumamente importante no solo por los aspectos legales, sino también por las implicaciones que conlleva en el mercado. Ahora, ya entrando en un aspecto más profundo sobre el consumo de alucinógenos, muchas personas se arrepienten de haber consumido alguna vez algún alucinógeno. ¿Por qué se da este arrepentimiento? Es muy habitual escuchar buenas experiencias de personas que han consumido marihuana, ayahuasca o DMT. Sin embargo, otras personas se arrepienten de haber consumido alucinógenos ya que han tenido malas experiencias o como se conoce comúnmente un mal trip. Porque a ciertas personas les da un buen viaje y a otras no. Como ya lo mencionó Gaby al inicio, las explicaciones pueden ser diversas. Pueden ser tan simples como que la persona consumió el alucinógeno en el momento y lugar equivocado. Con esto me refiero a que la persona no estaba preparada para consumir el alucinógeno o no se encontraba en su lugar de preferencia. O también pueden ser mucho más complejas las explicaciones, como que la persona tenía una condición previa, ya sea diabetes tipo 1, hipertensión, enfermedad de Addison, entre otros. Aquellas personas que experimentan experiencias negativas con alucinógenos quedan marcadas por tales experiencias, lo que termina generando un cierto tipo de miedo o repulsión ante tal droga. Entonces, dicho esto, las malas experiencias con alucinógenos suelen ser un aspecto normalmente considerado como negativo, ya que esto puede causar traumas psicológicos o acciones peligrosas de la persona que está bajo los efectos del alucinógeno, lo que puede ser muy peligroso para el consumidor o inclusive para un espectador. Y por último, el principal aspecto que suele ser considerado como negativo del consumo de alucinógenos, desde un punto de vista netamente fisiológico, son las patologías y daños que puede producir el consumo de alucinógenos. Pero no suele ser de conocimiento común que la marihuana y otros alucinógenos, debido a la procedencia natural de la mayoría de estos, no tienen efectos perjudiciales para la salud. Normalmente, los consumidores de alucinógenos suelen utilizar el argumento de que la marihuana y los demás alucinógenos no causan efectos negativos en la salud de las personas. Sin embargo, estos no pueden estar más lejos de la realidad, ya que, por ejemplo, la marihuana puede causar diversos efectos negativos en la salud de las personas, como la ansiedad y depresión, por nombrar los principales efectos negativos. Sin duda alguna, esto puede resultar sorpresivo para muchas personas, ya que la marihuana justamente es considerada como la droga para relajarse y pasar un buen rato. Y sí, efectivamente, la marihuana puede producir tales efectos. El problema se da cuando el uso de marihuana es excesivo, ya que la persona se acostumbra a estos estados alterados de conciencia, mientras que su estado de sobriedad sufre las repercusiones respectivas, en este caso, depresión y ansiedad. Por otro lado, también se ha descubierto que el consumo crónico de marihuana puede causar efectos negativos a largo plazo, especialmente en el cerebro, causando daños cognitivos. ¿A qué te refieres con daños cognitivos? Además de las estructuras mencionadas por Alexander y Daisy, la marihuana también afecta directamente a las neuronas del hipocampo, lo que significa un daño en la memoria de corto y largo plazo. Asimismo, la marihuana es frecuentemente asociada a la esquizofrenia, ya que se ha demostrado científicamente que el consumo crónico o a temprana edad de marihuana puede derivar en este trastorno. Cabe mencionar que el consumo inhalatorio de marihuana también tiene sus consecuencias significativas, ya que puede producir cáncer pulmonar
debido a la combustión producida al rato de inhalarla. Nuestro segundo ejemplo tiene que ver con el MDMA, conocido como la droga del amor. Esto es de las drogas más recurrentes en los espacios sociales, pero se suele pasar por alto las repercusiones que puede causar el consumo de esta droga alucinógena. Por ejemplo, taquicardia, hipertensión arterial, dolores musculares, sudoración excesiva, es muy común entre los consumidores de MDMA. Por otro lado, las consecuencias psicológicas del consumo de esta droga no se quedan atrás, ya que, una vez terminado el efecto de la droga, conocido comúnmente como bajón, los efectos colaterales del consumo de esta droga pueden ser muy fuertes para el consumidor, mencionando la ansiedad y la depresión como los principales efectos. Y bueno, estos fueron los principales aspectos del grupo 1 que decidimos mencionar. Ahora pasaremos a los aspectos normalmente considerados como positivos sobre el consumo de alucinógenos. En la actualidad, en la gran mayoría de sociedades, incluyendo la ecuatoriana, resulta ilógico y paradójico el uso terapéutico de alucinógenos como el LSD, el DMT, la ayahuasca e inclusive la marihuana para tratar adicciones, ya que los alucinógenos son drogas. Y sí, efectivamente, resulta irónico que una adicción sea tratada con drogas. Sin embargo, lo mismo se podría decir del uso de narcóticos, ya que estos, de igual manera, son drogas. Pero estos sí son utilizados para tratar trastornos, patologías, adicciones y demás. La explicación más simple de esto se podría reducir a temas legales, ya que los narcóticos sí son legales, mientras que los alucinógenos no. Entonces, partiendo de aquí, hay que entender que las adicciones efectivamente pueden ser tratadas mediante alucinógenos. Precisamente este fue un tema de investigación durante las épocas de los 50 y 60, ya que se obtuvieron resultados alentadores. Por ejemplo, los efectos alucinógenos del LSD fueron descubiertos accidentalmente por Albert Hofmann en esta misma época, y desde entonces el LSD fue implementado en las terapias psicoanalíticas de la época. Sin embargo, todas las investigaciones que estaban o iban a realizarse se vieron obligadas a detenerse debido a la prohibición legal del consumo de alucinógenos. Asimismo, debido a la ilegalidad de estos, la visión de las personas hacia los alucinógenos cambió. Se volvió sumamente peligroso y tabú el consumo de alucinógenos. Hablando desde un punto de vista general sobre los alucinógenos, estos pueden tener aspectos positivos significativos desde lo terapéutico. Así como se prohibieron las investigaciones en los años 70, actualmente se ha vuelto a indagar sobre esta temática, ya que se buscan tratamientos alternativos para tratar trastornos, patologías, enfermedades terminales y adicciones. ¿Cómo puede un alucinógeno solventar estos problemas? Solventar es una palabra fuerte en este caso. Los alucinógenos son vistos como un tratamiento alternativo, ya que, por ejemplo, como ya lo mencionó Víctor, hasta la actualidad no se ha podido demostrar que la ayahuasca genere dependencia en las personas. Asimismo, la sustancia primordial de la ayahuasca, el DMT, no genera tolerancia fisiológica, y las beta-carbolinas de la ayahuasca han demostrado tener efectos antidepresivos y ansiolíticos. Por otro lado, como ya lo mencionaron Daisy y Alexander, el DMT es un metabolito de triptamina que se encuentra de forma endógena en el cerebro humano y puede inducir estados no ordinarios de conciencia. Estudios recientes han demostrado que el DMT puede ayudar a revertir y prevenir la depresión, el estrés e inclusive la abstinencia causada por otras drogas. ¿Y los demás alucinógenos? Con respecto a los demás alucinógenos, también se han hecho descubrimientos positivos. Por ejemplo, se ha descubierto científicamente que el uso de LSD y psilocibina puede ser un método alternativo para tratar el cáncer o un trastorno obsesivo-compulsivo. De igual manera, la psilocibina también ha sido utilizada para tratar el tabaquismo. Por último, no podemos pasar por alto el alucinógeno más controversial actualmente, la marihuana. La marihuana tiene muchos aspectos positivos en el ámbito medicinal. Por ejemplo, esta es utilizada para tratar diversos tipos de cáncer, Parkinson, epilepsia, TOC, entre otros. Ahora, habiendo mencionado los aspectos terapéuticos de los alucinógenos, cabe mencionar que la aplicación fue controlada por expertos en el tratamiento de adicciones, enfermedades terminales, patologías, trastornos y demás. Entonces, es fundamental entender la importancia del uso controlado de alucinógenos, ya que, como se mencionó anteriormente en el grupo 1, el uso excesivo puede terminar de mala manera para cualquier persona. Y, por último, el último aspecto normalmente considerado como positivo del consumo de alucinógenos
es la experiencia positiva que pueden tener estos en las personas. ¿A qué te refieres con esto? Algunos consumidores de alucinógenos consideran estas experiencias como enriquecedoras a nivel personal. Así, más de una persona ha mencionado lo benéfico que fue a nivel personal el consumo de ayahuasca, DMT, marihuana, hongos alucinógenos, etc. La experiencia, el autoconocimiento, el aprendizaje, la realización, entre otros, son beneficios comúnmente mencionados por los defensores del consumo de alucinógenos. Y es completamente válido, ya que son experiencias personales que tuvieron impacto en sus vidas. La ayahuasca y el DMT son los estandartes de esta cultura, ya que las personas viajan exclusivamente para tener este tipo de experiencias espirituales. Porque esto no es muy subjetivo y relativo para cada persona. Correcto. Sin embargo, nos pareció adecuado mencionar esto justamente por la cultura que conlleva el consumo de alucinógenos. Si bien no hay validación científica para este punto, es un aspecto sociocultural considerado positivo para muchas personas y por eso es importante mencionarlo. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro podcast sobre el consumo de alucinógenos. Esperamos les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo y atención.